Ahí lo tienen, amigos, al puro estilo de una de las clásicas en lo que muchos denominan el rey de los deportes, el famosísimo Take Me Out to the Ball Game. Y con esto damos inicio ya al quinto episodio de Nace una Estrella. Y para esto, como siempre, como debe de ser, de cajón, nuestro queridísimo Carlos Gómez Chico. Hola Enrique, los saludo con muchísimo gusto. Sí, ya llegando al quinto episodio y hoy vamos a hablar también de otra leyenda. Me emociona mucho este podcast porque de verdad el personaje que hoy vamos a repasar puso una huella en el béisbol, me parece como pocos. Así que muy emocionado de estar contigo en este podcast, mi querido Enrique. Sí, de acuerdo, y bueno, pues ya no hay sorpresa, no hay nada. Está, por supuesto, para los que se nos están viendo a través de la plataforma de streaming, Jackie Robinson será el tema que hablaremos el día de hoy. Y para de repente la gente que es fanática del deporte y que alguna vez ha escuchado de Jackie Robinson, porque de repente les cayó el día que de repente dicen, bueno, ¿y por qué el día de hoy todos los jugadores salieron con el número 42? ¿Por qué se habla tanto de Jackie Robinson? Pues es nada más y nada menos que uno de los personajes históricos de este deporte. Ya les estaremos platicando toda su vida, y es tan importante para el mundo de béisbol que un día durante la temporada todos los jugadores tienen que ocupar el número 42, que por cierto está retirado de todos los equipos. Nada más para que se den una pequeña idea del personaje que tendremos hoy, Charlie. Sí, justamente ahorita lo vamos a profundizar más, pero es el único deportista, el único atleta que tiene su número retirado en todas las instituciones de un deporte, en este caso de la MLB, del béisbol profesional de las grandes ligas. El número 42 está impreso ya en los anales de la historia y nadie lo puede portar. Hemos visto que en diferentes franquicias retiran los números de sus ídolos, de sus leyendas, pero son por franquicias o por equipos. Se usa mucho esto en el deporte, sobre todo norteamericano, en la NFL, en el béisbol, pero el número 42 de Jackie Robinson está retirado en todas las franquicias del béisbol profesional, porque fue un tipo que evidentemente rompió las barreras raciales en el béisbol, y ese fue pues su gran legado, aparte de su extraordinario talento. Entonces, un personaje, reitero, único, y ahorita vamos a repasar pues desde sus inicios, desde su niñez, cómo creció hasta su consolidación y pues ya todas estas condecoraciones como el haberle retirado su número 42. Sí, de acuerdo, y bueno, por esto pues no hay que alargarlo de repente tanto, y vámonos directo a lo que sucedió, porque bueno, Jackie Robinson asistió a la Universidad de UCLA y sí. Bueno, como buen atleta, porque creo que esa es la palabra que de repente tenemos que mencionar de todo este concepto norteamericano, como buen atleta, pues destacaba, por supuesto, en muchísimas disciplinas. Tal es el caso del atletismo, el baloncesto, el fútbol americano y, por supuesto, el béisbol. 3 de los deportes más importantes en Estados Unidos. Destacaba Robinson y, bueno, se terminó volviendo una leyenda en uno de ellos, pero inició en la Universidad de UCLA, Charlie. Sí, justamente el primer atleta en el programa de UCLA que se destacó en 4 disciplinas, como bien apuntas: atletismo, baloncesto, fútbol americano y béisbol, que finalmente fue el deporte por el que se decantó. También hay que recordar que fue parte de la Segunda Guerra Mundial, de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y de hecho ahí se da un pasaje, creo que marca importantemente su vida, porque de hecho, como muchos seguramente sabrán, para los que no,
pues había un tema de segregación racial muy importante en los Estados Unidos en ese momento, y de hecho para subirte a los autobuses, pues una parte era para blancos, una parte era para afroamericanos, y en una ocasión Jackie Robinson se sienta en la parte de los blancos, le dicen que se quite, le dicen que se mueva, él se niega, ¿no? Se resiste, y de hecho fue llevado ante la corte marcial. Afortunadamente no le pusieron ningún tipo de cargo, pero desde ese momento, pues, el tema racial en los Estados Unidos ya era muy fuerte, ¿no? Porque los afroamericanos iban a luchar a la Segunda Guerra Mundial por su país, por su nación, por esa idea de democracia, por esa idea de igualdad, pero cuando regresaban a su país eran tratados como inferiores, y eso a Jackie Robinson no le gustaba en lo absoluto. Le costaba mucho trabajo vivir bajo esas normativas que en ese momento se llevaban en los Estados Unidos, y este punto o este pasaje que relato, pues fue muy traumático en su vida, y también pues muy importante después para su lucha por la igualdad racial, ¿no? Sí, de acuerdo. Y ahora, justo es súper importante porque tocas este tema del ejército. O sea, ¿por qué el ejército? Porque al final fue una de las conexiones que tuvo Jackie Robinson para poder llegar no a los Dodgers que de repente conocemos, no a las grandes ligas, sino al equipo de los Monarcas, porque cuando de repente se da todo este tema, lo mandan a un consejo de guerra, suceden mil cosas, termina absuelto, termina llegando al campo, espero pronunciarlo bien, Brendick en Kentucky, donde conoce a un exjugador de los Monarcas, pero ustedes se preguntarán, ¿quiénes son los Monarcas de Kansas City? Bueno, en ese momento, por este tema que de repente menciona Charlie, de la segregación, pues los jugadores blancos jugaban en las grandes ligas y los jugadores afroamericanos jugaban en la liga afroamericana de béisbol, donde los Monarcas eran uno de los equipos más importantes. ¿Qué sucede? Conoce a este jugador, exjugador de los Monarcas, y él lo alienta y le dice, oye, tú tienes cualidades para poder de repente jugar. Le pregunta, por supuesto, oye, ¿tú qué hiciste antes? No, pues lo que comentamos, atletismo, baloncesto, americano, un poco de béisbol. Y dice, ¿por qué no le escribes a los Monarcas? Escríbelo a los Monarcas, pídeles que te hagan una prueba. Por supuesto, siguió el consejo, le escribió a Thomas Bright, que era el copropietario de los Monarcas, aceptaron su respuesta, hicieron una prueba y se termina quedando con el equipo de los Monarcas. Entonces, ahí es donde inicialmente y realmente inicia la carrera profesional de Jackie Robinson. Sí, totalmente de acuerdo. Empiezan esas Negro Leagues, como bien mencionas, en las grandes ligas pues eran para blancos nada más, y había una liga especialmente para afroamericanos, las Negro Leagues. Empieza su carrera con los Kansas City Monarchs y desempeñaba la posición de shortstop. La posición de shortstop pues es de las más complicadas de desempeñar, ¿no? Es una posición que se encuentra entre la segunda y tercera base, llegan pelotas hacia esa zona y se tiene que tener mucha habilidad, mucha sagacidad, rapidez, tanto física como mental, para saber a dónde lanzar la pelota, a qué base, y sacar evidentemente a los corredores. Y pues Jackie Robinson desempeñaba esta posición con Kansas City. Después el dueño, y aquí se da su primer acercamiento con las grandes ligas, el dueño de los entonces Brooklyn Dodgers, Branch Rickey, quería romper esa barrera racial y ser el primer equipo que llevaría a un afroamericano a las grandes ligas. ¿Por qué? Porque quería ganar series mundiales, quería ganar campeonatos. Y él decía, necesito la habilidad de un jugador afroamericano, la rapidez, la sagacidad, para poderlo lograr. Vamos a buscar al mejor afroamericano que haya en los Estados Unidos y vamos a contratarlo para los Dodgers. Y sale a colación el nombre de Jackie Robinson. Así que ese ya fue el primer acercamiento de Jackie con las ligas mayores de béisbol por el dueño de los Dodgers, Branch Rickey, que aparte también quería abrir un poquito más el horizonte del aficionado afroamericano, que no solo prestara atención a las ligas negras, sino que también volteara a la MLB. Sí, de acuerdo. En esta situación complicado, o sea, complicado porque de repente Branch Rickey era un hombre, quizá podríamos decirlo, parecería más contemporáneo a nuestra época, diciendo, bueno, es que
no debería de existir esto, podríamos tener a los jugadores en una sola liga. Jackie Robinson fue el inicio de esta conjunción, que hoy por supuesto es una auténtica locura. Hoy no solo tenemos blancos y afroamericanos, hoy tenemos latinos, japoneses, sudamericanos, europeos, o sea, tenemos de todo en las grandes ligas y eso es una verdadera locura. Entonces, curioso lo que de repente sucede y que además no fue bien recibido, o sea, le llegaron llamadas, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás intentando este tipo de situaciones? A lo que afortunadamente dentro de todo me parece que se mantuvo en esta postura Branch Rickey de decir, yo quiero a un jugador afroamericano en mi equipo. En ese momento no decía yo quiero a Jackie Robinson, yo quiero un jugador afroamericano. Se hicieron estudios, buscaron las mejores estadísticas y finalmente termina siendo Jackie Robinson el elegido por el equipo de en aquel momento, ahora decimos los Dodgers de Los Ángeles, pero en ese momento eran los Dodgers de Brooklyn. Exactamente, los Dodgers de Brooklyn, y justamente hay una fecha muy especial que es el 28 de agosto de 1945, cuando Branch Rickey pues tiene la primera charla con Jackie Robinson y le dice, ¿querés poder soportar el abuso racial? Porque créeme que lo vas a recibir de parte de los aficionados, de parte de tus propios compañeros, de parte de tus contrincantes. ¿Crees poderlo soportar ese ambiente hostil? Y Jackie Robinson le dice sí, porque pues realmente Jackie Robinson era un tipo con un temperamento muy fuerte y lo podemos asociar con la anécdota del autobús. No le gustaba el tema, evidentemente, pues del abuso racial, del tema del racismo, y pues ya Branch Rickey le dice, ¿querés poderlo soportar? Porque vas a ser objeto de eso. Eso no lo podemos evitar. En este momento no. Yo tengo otro tipo de pensamiento, pero la realidad dentro del diamante es que vas a sufrir abusos, pero no vas a poder reaccionar de una manera agresiva, porque vas a ser suspendido o vas a ser echado de la liga. Entonces, ¿crees poderlo soportar? Jackie le dice sí, y en ese momento, primero Jackie Robinson debuta con el equipo filial de los Dodgers, que fueron los Montreal Royals, que fue de ligas menores. Ya ahí gana la Little World Series y consiguió un promedio de bateo de 349 y 40 bases robadas. Y evidentemente ya siendo probado en las ligas menores con esta filial de los Dodgers, que repito fueron los Reales de Montreal, pues ya se da su pase o su paso al gran equipo de los Dodgers de Brooklyn. Sí, de acuerdo. Y que, por ejemplo, de repente aquí esta clase de anécdotas luego salen a colación, y aunque no tuvimos la oportunidad de verlas o de estar ahí como para contarlas de viva voz, de decir, yo estuve ahí platicando con Branch Rickey. Con mi Branch. De toda la vida, con Jackie Robinson, pues sí, nos gusta, estamos apasionados y hacemos nuestra tarea de investigación. Y una de las cosas curiosas es que hoy en día lo que se da mucho y mucho del tema del dinero entre los equipos son los traspasos que de repente llegan a ver, ¿no? Principalmente en el fútbol es una cosa brutal, de repente la cantidad de dinero que se llega a pagar por un jugador para el simple traspaso. En la NFL es un poco más complicado, se dan otra clase de traspasos, no como tal monetarios. Y en aquel momento, Jackie Robinson llega libre primero a Montreal y después, por supuesto, a los Dodgers, porque en ese momento, como no se le daba la etiqueta oficial de profesional a esa liga y que estuviera a la par de las grandes ligas, para todos los dueños de los equipos de las grandes ligas, todos los jugadores afroamericanos eran agentes libres. Eran agentes libres, no tenían una misma asociación que lo rigiera, y entonces algo curioso, le quitan un gran jugador a los Monarcas y llega totalmente gratis Jackie Robinson, primero a Montreal, como ya lo mencionamos, a los Royals, y después en este ascenso ya como tal al equipo fuerte, al equipo con el que haría historia, que serían los Dodgers. Totalmente de acuerdo, y de ahí se deriva al fin la gran fecha aquí, que fue el 15 de abril de 1947, cuando se convirtió pues en el primer jugador afroamericano en jugar en un partido de grandes ligas. Entonces ese fue el gran legado, ese fue el gran momento que por supuesto marcó las grandes ligas como ningún otro, la carrera de Jackie Robinson. En esa ocasión
No anotó ningún hit, pero sí consiguió una carrera y fue la ganadora en ese partido del 15 de abril de 1947. Entonces, pues evidentemente creo que esta fecha fue la más importante de su vida y posiblemente la más importante, yo diría, en la historia del béisbol, o una de las más importantes en la historia del béisbol, ¿no? Sí, de acuerdo. Híjole, es que este deporte nos ha dado tan grandes momentos, pero sí debe de estar seguro entre las más importantes. O sea, tal vez no te podría decir ahorita con una seguridad al 100% que es la más grande, pero yo creo que sí, en un top 5 sin ningún problema podría entrar. Y bueno, de repente, como el ser humano tiene diferentes visiones, mucha gente estaba muy encasillada con el tema del racismo, y de repente llegan con el primer entrenador que tiene, que es Leo Durocher, espero también estarlo pronunciando bien, que voy a parafrasear un poco, no lo voy a decir de manera exacta, no me importa si es amarillo, negro, tiene rayas de cebra, lo importante aquí es de que vamos a ganar y vamos a hacer dinero. Y si alguno de ustedes no quiere ganar dinero y estar aquí con el equipo de los Dodgers, me encargaré de que sea transferido, negociado. Entonces, nuevamente, esta clase de mentalidades que resaltan de, ok, tienen otras prioridades, el racismo no es su prioridad para algunos, y aunque parecería que cayó en blandito, después se mete en un problema este entrenador, viene también ahí unos movimientos turbios, y al final Jackie Robinson sí termina teniendo en algunos momentos situaciones complicadas dentro del diamante, porque por supuesto no todos estaban de acuerdo que Robinson estuviera con ellos. Yo creo que inicialmente porque no creían que estuviera a su nivel. O sea, recordar el tema del racismo es muy, muy complicado, muy difícil, y primero no creían que estuviera a su nivel, y después me parece que no creían que ellos estuvieran al nivel de Jackie, ¿no? Porque lo que hacía el físico que tenía, la capacidad de robar las bases era impresionante. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en ese momento era muy complicado de asimilar, porque en 1946, para que dimensionen, había 400 jugadores en las grandes ligas. Los 400 eran blancos. Para 1947, y específicamente en esta fecha del 15 de abril, pues se rompe esta barrera y ya fueron 399 jugadores blancos y un afroamericano, Jackie Robinson. Y evidentemente al inicio, dentro del propio vestidor de los Dodgers, Jackie Robinson no era aceptado, pero creo que finalmente se logra el respeto de sus compañeros, porque se corona como novato del año en esa temporada de 1947, y en 1949 fue elegido como el jugador más valioso de las grandes ligas, con un promedio de bateo de 342, tuvo 37 robos, 124 carreras impulsadas y 122 carreras. Entonces yo creo que en esos años, evidentemente por su talento, por lo que le aportaba al equipo, los jugadores dijeron, hombre, este tipo es de verdad, este tipo nos ayuda a ganar, es muy capaz, es extraordinario, lo tenemos que arropar, porque es una estrella, es nuestra figura, ¿no? Entonces ya no les quedó de otra. Y ahí yo creo que se empieza a dar también ese cambio de mentalidad, no solo dentro de la institución de los Dodgers, sino en las grandes ligas y en general en el deporte, ¿no? En cuanto a los aficionados. Y ahora algo muy importante, que se llega a hacer este cambio, Jackie Robinson, como estadística individual, si lo queremos ver de alguna manera, estaba haciendo una cosa prácticamente de otro mundo. Pero lo más importante para el dueño de los Dodgers no era que Jackie Robinson fuera de otro mundo. Para él lo importante, él quería ganar una serie mundial. Y con Jackie Robinson llegaron a las series mundiales. E incluso llegaron a ganar un campeonato. Entonces, al final, tardó tiempo porque se incorpora en 1947 y es hasta 1955 que los Dodgers logran ganar una serie mundial. Pero este proceso fue importante, llega a varias series, pierden algunas y terminan levantando el trofeo en alguna ocasión. De acuerdo, impresionante. De los 10 años que Jackie Robinson estuvo en las grandes ligas, los Dodgers llegaron a la Serie Mundial en 6 ocasiones. Tocaron a la puerta constantemente con Jackie Robinson y finalmente consiguen ganar la Serie Mundial en 1955, como bien apuntas,
contra nada más y nada menos que los Yankees de Nueva York. Y ya un año después, pues llegó el retiro de Jackie Robinson en diciembre de 1956. Prácticamente anuncia su retiro de las grandes ligas y en 1962 fue elegido como miembro del Salón de la Fama del Béisbol. Sí, de acuerdo. Y por ejemplo, aquí haciendo alusión, decías el tema de los Yankees. Estos Yankees que 20 años atrás ya habían tenido su boom, ya habían tenido el tema de Babe Ruth, o sea, ya eran un equipo consolidado dentro de las grandes ligas y llegan estos Dodgers y es donde comienza esta rivalidad, porque ahora sí empiezan a competir, empieza a ser un tema, si bien es complicado de aceptar, la gente poco a poco se va dando cuenta que es una realidad lo que está sucediendo. Ya hay jugadores afroamericanos en la liga y que además no solo es porque estén en la liga, no solo es por incluirlos, sino porque de verdad están aportando talento a lo que se debe hacer. Y yo estoy de acuerdo con lo que de repente decía el entrenador de los Dodgers en ese momento. Es que no importa de lo que sean, amarillos, verdes, azules, azul chiclamino, lo que sea. Lo importante son sus habilidades, su talento. Y creo que en esa situación, en ese tenor, Jackie Robinson lo hizo fantástico. No, totalmente de acuerdo. De hecho, una de las estadísticas me parece más importante de su carrera es que se robó home en 19 ocasiones, ¿no? Era un tipo que le gustaba mucho bailotear, robarse las bases, desconcentrar mucho a los pitchers, y este era como su movimiento, pues único, ¿no? Lo que le distinguía, como tenía una rapidez tan importante, pues se le hacía fácil robarse las bases y era por supuesto que un elemento que los Dodgers tenían en Jackie Robinson que muchos equipos no. Entonces empiezan a dar cuenta que necesitan jugadores de color afroamericanos con esa rapidez para también poder ganar, y muchas instituciones pues ya empiezan a adoptar ese modelo de los Dodgers que en su momento pues fue único, de traer un afroamericano a las grandes ligas. Después, por supuesto, lo mencionábamos, en 1997 fue cuando se rinde un homenaje retirando su número 42 de forma definitiva para todos los equipos de la MLB, y también toda esa temporada de 1997 que conmemoró el 50 aniversario de su ingreso a las grandes ligas, pues fue dedicada a la memoria de Jackie Robinson, porque Jackie Robinson tuvo su última aparición prácticamente televisiva o nacional en la Serie Mundial de 1972, cuando pues se mostró prácticamente ciego, enfermo de diabetes, y murió días después, el 24 de octubre de 1972. Entonces, pues esos fueron los últimos días de Jackie Robinson, y tiempo después, pues las grandes ligas lo conmemoran retirando su número 42 de manera definitiva y dedicándole la temporada del 97 a su memoria. Sí, de acuerdo, ya te digo, en estas situaciones, Robinson, que fue incluido al Salón de la Fama en el 62, tanto tiempo que tuvo que pasar, prácticamente cerca de 35 años, para que después, insisto, creo que esto es trascendente, porque esto nunca se ha visto en un deporte, no se ve en la NFL, no se ve en el básquetbol. Retiro de un número en general, o sea, insisto, sí se ve que de repente se retira un buen jugador, y que por supuesto yo creo que en algún momento los Patriotas, por ejemplo, hablando americano, van a retirar el número de Tom Brady, ¿no? Se retiran otros números en el fútbol americano, en el básquetbol, por supuesto, de grandes leyendas, pero que se retire un número para toda la liga, sin que este jugador haya estado en tu equipo. Digo, para los Dodgers, por supuesto, es más emocional, es mucho más sentimental, pero para que todos los equipos lo tomen es algo inaudito. ¿Y qué nos lleva a esto? A que a partir del 2004 la MLB decidió y adoptó una nueva tradición que se llama el Día de Jackie Robinson, y que se celebra, con excepción del año pasado por el tema de la pandemia del coronavirus, se celebra cada 15 de abril. Y si ustedes preguntan qué es el Día de Jackie Robinson, todos los jugadores, es el único día que tienen la oportunidad de portar el número 42. Pero no solo tienen la oportunidad, sino también se ven obligados a portar el número 42, haciendo memoria de un pionero
en la inclusión deportiva. Sí, qué maravilla, ¿no, Enrique? Hablando de las imágenes que de pronto hemos visto de todos los jugadores portando el número 42, rindiéndole tributo a una figura, es algo, yo creo que no se ve en ningún otro deporte, ¿no? Como bien mencionas, en otros deportes, en otras ligas, se retiran números, pero en equipos, no en toda la liga. Y a partir de 2004, pues el 15 de abril se celebra el Día de Jackie Robinson en los Estados Unidos, y especialmente pues en las ligas mayores, en la MLB, todos los jugadores portan el número 42 en su memoria, un tipo que rompió barreras, que impuso marcas, que fue por supuesto un impulsor de combatir la segregación racial, como figura también política y empresarial, una vez que se retiró, y de hecho su esposa también fundó la Jackie Robinson Foundation, que entrega becas escolares con el objetivo de ayudar a la juventud, para que tengan pues una mejor educación y para construir ciudadanos más útiles, ¿no? Ese es realmente el objetivo que tiene esta fundación de Jackie Robinson. Entonces, un tipo que fuera y dentro del diamante dejó una huella maravillosa en el deporte, y creo que es un gesto muy especial por parte de la MLB dedicarle un día por completo a su memoria, porque, repito, es un tipo que impuso una nueva era en el béisbol, una nueva era en el deporte, y afortunadamente se le rinde tributo. Hay como un dato curioso, ya que hablabas del año pasado, de hecho, pues se hizo una película con Chadwick Boseman, hay que recordar este actor que hizo también el papel de la Pantera Negra, para los que no lo identifiquen muy bien, pues el año pasado lamentablemente falleció de cáncer, y él interpretó a Jackie Robinson en la película 42 o 42, que se estrenó en el 2013, y murió el año pasado, justamente el 15 de abril. O sea, fíjate la coincidencia, ¿no? En el día de Jackie Robinson, Chadwick Boseman, que interpretó a Jackie Robinson en la película 42, falleció. Entonces, ¿cómo es la vida que también de pronto te da ese tipo de mensajes, ¿no? De acuerdo, y justo lo que yo te iba a decir era ese tema, ¿no? De repente Hollywood nos regala de repente algunas joyitas cinematográficas, y creo que esta es una de ellas, una gran película. Por supuesto, si bien es una película de superación, es una película que toca el tema del racismo, que por supuesto vas a ver escenas fuertes, es que tal vez no son fuertes como sangre, matanza, o sea, es otra clase de escenas fuertes, por supuesto, incluso hasta llegas a sentir pena ajena en ciertos momentos de todo ese tema del racismo, pero es una gran película, de verdad es una gran película, y incluso la hija de Jackie Robinson declaró después de que se llevó a cabo esta película 42, que ella sí ve muchas similitudes entre el actor Chadwick Boseman y su papá Jackie Robinson. Incluso, si no me equivoco, el pasado 15 de abril estuvo su esposa en el día de Jackie Robinson. Me parece. Su esposa increíblemente aún vive a la edad de 98 años. Entonces, bueno, son ahí algunas recomendaciones finales que les damos antes de, por supuesto, acabar este programa, para que se diviertan. Si no me equivoco, dura cerca ahí de 1:40, 1:50. Entonces, un día que tengan tiempo, no sé si ahorita está en alguna de las plataformas, la verdad es de que les mentiría. No lo sé. Creo que en Amazon la puedes rentar por 40 pesos, sí vale la pena, y si no, pues bueno, la siempre confiable Cuevana que tenemos, ¿no? Entonces, esa película, la verdad es de que vale la pena. 42, no se la pierdan. Aquí nuevamente les ponemos la gente que nos está siguiendo a través de YouTube, pues interpretada por Chadwick Boseman. Y también aparece justamente Harrison Ford. Para los que no ubiquen a Harrison Ford, pues es quien hace el personaje de Han Solo en Star Wars o de Indiana Jones. Pues aparece como Branch Rickey, como el dueño de los Brooklyn Dodgers, lo interpreta en esta película. Entonces tiene muy buenos actores, relata la vida de Jackie Robinson, sobre todo pues de sus inicios a cuando debuta en las grandes ligas, los problemas que vive por parte de algunos aficionados que no estaban de acuerdo, por parte de sus compañeros, de sus contrincantes, y cómo él lo supo sobrellevar y convertirse pues en una gran leyenda. Realmente las recomiendo mucho.
42 o 42, ese es el título de la película, y reitero, pues Chadwick Boseman, el que también interpretó el rol de la Pantera Negra o de Black Panther, pues es quien interpreta a este gran personaje Jackie Robinson en esta cinta cinematográfica. Y también hay como otro dato curioso, Quique, pues su hermano, de hecho, Mac Robinson, hermano de Jackie Robinson, ganó también una medalla, si no mal recuerdo, de plata en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, justamente en esos donde Jesse Owens también de alguna forma rompe pues una barrera racial, porque fue en Alemania, en Berlín, cuando estaba ese régimen nazi de Adolf Hitler, ¿no? Y justamente también el hermano de Jackie Robinson, Mark Robinson, ganó una medalla de plata en los 200 metros en esa justa veraniega de Berlín, Alemania, 1936. Entonces, tanto su hermano como Jesse Owens, otras dos figuras que en el tema del racismo, pues también hicieron y dejaron una huella importante en los Juegos Olímpicos. Sí, de acuerdo. Ahorita justo te iba a comentar, regresando brevemente a la película, que dijiste, bueno, si no ubican a Harrison Ford, bueno, si no ubican a viven Harrison en otro Ford, planeta. Viven en otro planeta. Y de verdad, si no lo ubican, tengo, de Harrison Ford serían nada más 4, pero tengo una saga que recomendarles que es de 9 películas, series al por doquier. Tenemos también series de Mandalorian. Necesitan conocer a Harrison Ford, un estupendo actor, pero sí tenía que sacarlo porque si no me lo iba a quedar, sí, claro. Y no iba a poder dormir si no decía, Dios mío, ¿cómo es que no pueden llegar a conocer a Harrison Ford? Sí, totalmente. Le tenías que rendir tributo a tu ídolo, te entiendo totalmente. Y sí, para los que no conocen a Harrison Ford, pues o acaban de nacer, o sea, llevan 2 horas de nacidos, o verdaderamente vivieron prácticamente toda su vida pues en otro planeta, ¿no? En el espacio, no sé dónde, porque pues es uno de los actores más conocidos. Pero sí, hablando del tema de Jackie Robinson y ya pues redondeándolo, pues un tipo que, repito, pues rompió fronteras. Y eso es lo que me encanta a mí, Quique, del deporte, ¿no? O sea, creo que el deporte es un impulsor de cambio, siempre lo he dicho, y de superación, y de cambio de conciencia para las sociedades y para el mundo en general, ¿no? Tú en un deportista te puedes reflejar, y ahí se decía, pues muchos jugadores afroamericanos se identificaron con Jackie Robinson y dijeron, yo quiero ser como él, yo quiero llegar a las grandes ligas, yo quiero ser beisbolista, yo me quiero superar en la vida. Entonces, esas imágenes que tenemos nos ayudan como impulsores para lograr nuestros sueños, para perseguirlos, y también como sociedad para tener un cambio de conciencia de qué es lo que estamos haciendo mal y a quienes estamos juzgando de manera premeditada e incorrecta. Y creo que Jackie Robinson es una de estas figuras que muy claramente lo reflejaron. Sí, de acuerdo. ¿Qué más podemos agregar? De verdad, creo que en esta media hora, insisto, a veces de repente nos emocionamos, pero ni en un día completo tendríamos todo para poder platicar de todo lo que representa Jackie Robinson para los Dodgers, para el béisbol, para el mundo deportivo y para esta lucha importantísima sí, en contra del racismo. O sea, creo que de verdad ahí es un verdadero estandarte y creo que sería ya con lo que me gustaría que concluyéramos el programa. De verdad es que Jackie Robinson sí es un estandarte, dejando de lado el lado deportivo. O sea, creo que aquí sí es importante, dejando a un lado el deporte. De verdad, muy bien por los Dodgers, muy bien por las grandes ligas, pero es un estandarte en contra del racismo y así siempre se le recordará. Totalmente, y como bien mencionas, igual ya para cerrar, pues es una lucha que aún no termina, ¿no? Lo hemos visto pues en la NBA, la temporada pasada, cómo los jugadores protestaron por este tema, lo hemos visto en la NFL, entonces es una lucha que aún no termina, que por supuesto en términos generales, si lo comparamos con esas épocas, ha mejorado, pero que no ha terminado. O sea, decir que ya no existe racismo sería caer en una incongruencia y en una cosa que no existe, sigue habiendo, y es algo que hay que erradicar, y no solo contra los afroamericanos, sino también contra los latinos, ¿no? Contra los asiáticos, contra los orientales, pues es algo que se tiene que erradicar, ¿no? Me gustaría cerrar con ese mensaje, que luchar por eso, por la igualdad de condiciones, tanto raciales como de género, en general, hay que tener igualdad. Entonces, Jackie Robinson, un personaje que nos hace recordar cuál importante es mantener esa misma línea de igualdad ante todo. Perfecto, pues bueno, con esto nos despedimos ya, Charlie, episodio 5.
Sí, qué maravilla. De Nace una Estrella, por favor, rapidísimo, pues como siempre, para cerrar tus redes sociales, y muchas gracias por acompañarnos un día más. De acuerdo, me pueden seguir en Twitter y en Instagram, cgomezchico7. Ahí me pueden seguir con mucho gusto. Y pues muchas más ediciones, Kike, ya llegamos a la quinta. Pero bueno, las que faltan son un mundo, ¿no? Y hay un mundo de personajes y de relatos y historias dentro del deporte que vamos a tocar aquí. También, reitero, hagan saber también sus preferencias, sus comentarios, algunos temas para que nos basemos y pues también los escuchemos y les demos buen contenido, ¿no? Sí, de acuerdo. Aquí estaba buscando uno de los comentarios. De repente en Spotify, en Anchor, es un poquito más difícil, por supuesto, leerlos, porque no te permite los comentarios, no te permite de repente ahí pero justo estaba buscando uno de los comentarios. Si no, prometido, la próxima semana les mandaremos un saludo a todos aquellos que han estado comentando a lo largo ya de los 4 programas que tenemos. Aquí lo encontré a Claudia. Le mandamos un gran saludo por habernos seguido en los episodios anteriores. Espero que también sea de su agrado. Y ahí mismo en los comentarios, de momento en YouTube, ya estaremos de repente abriendo más redes en su momento, pero por el momento en esta comunicación en YouTube, les agradecemos mucho todas sus buenas vibras, sus grandes palabras, y que esto es para ustedes, esto es para entretenernos y para conocer cada día más, un poco más del deporte, porque nuevamente, Charlie, el día de hoy nace una estrella. Buenas noches.